Ahora sí, muy buenas noches a todos ustedes, a los que se vayan conectando, a los que vayan a andar por ahí. Pues resulta que ya me votó el día de hoy la transmisión, así que tuve que comenzar de nuevo. Y bueno, el internet anda un poquito lento, pero bueno, esperemos que ya no haya ningún problema con esto del señor Facebook, que anda bueno. ¿Qué les puedo decir? Ya saben que todo banea. Entonces, bueno, pues ya. Voy a empezar a compartirlo. Nada más que les digo, mi internet anda un poquito lento. Así que bueno, pues. Ya saben, redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, como Aequitas et Justitia per Humanis. Y pues vamos a comenzar. Ya saben, más al ratito pues lo voy a subir al canal de YouTube. El tema de hoy es sobre el VPH como tal, es decir, el virus del papiloma humano. Es un tema pues bastante complejo, bastante pues interesante, la verdad, pero sí tiene muchas situaciones, porque pues es un tema muy tabú hasta la actualidad, que no es fácil de hablarlo, de conocerlo, que pues hay muchos blogs en internet, en Facebook, en Instagram, que pues personas que dan sus opiniones, remedios caseros sobre esta problemática o cualquier otra problemática. Entonces, en ese sentido, pues sí es bastante complejo y bueno, pues es difícil que se pueda tocar este tema como tal. Pero bueno, pues vamos a empezar a hablar de este temita. Ahora sí, para todos ustedes. Hoy empecé un poquito antes de las 9, más o menos unos 15-20 minutos antes de las 9, porque pues luego se hace extenso y tenemos otras actividades. Así que bueno, pues el tema de hoy, como yo les decía, es sobre el VPH o virus del papiloma humano, para que ustedes lo puedan conocer, ¿sí? Así que bueno, pues ya vamos a comenzar el programita. Este tema pues tiene que ver mucho con la salud de las personas, sobre todo es un tema de interés general para hombres, para mujeres, para niñas, niños, adolescentes, porque es un tema que aqueja mucho a las personas. Y pues obviamente lo más importante es poderse cuidar y proteger sobre esto. Pero realmente, ¿qué tanto se puede conocer de este tema o qué tanto conocen de este tema que es en este sentido, el virus del papiloma humano o el VPH, como se le conoce con esas siglas? Pues realmente es poco. En estos grupos de Facebook, de Instagram, realmente no es algo confiable, la verdad, no son blogs confiables, porque pues más allá de poder acudir a un médico especialista como tal, no se acude. Y como yo les decía, no son lugares adecuados para tratar estos temas. Muchas de estas personas desconocen realmente qué es un virus de papiloma humano o qué es el VPH como tal, cómo se transmite, cuál es el tratamiento. Por ahí algunos comentaban que hay cura. No hay cura para esta enfermedad. Únicamente son tratamientos que te ayudan como a encapsularlo y que no se desarrolle o que te traiga algunas otras problemáticas, pero realmente no hay un tratamiento que lo cure. Cura las lesiones, las disminuye, obviamente disminuye también las molestias que puedan tener las personas por esta situación, pero no cura esta enfermedad o este virus como tal. Es muy complejo, la verdad, y les digo, hay mucha información, pero realmente en estos grupos de Facebook, de Instagram, no es lo adecuado, la verdad, porque pues no se da una información correcta de dicho tema. Ahora, como yo les decía, vamos a tratar este tema
les voy a hablar un poquito de cuál es esa raíz etimológica, de dónde nace esa palabra del virus de papiloma humano, por qué se le conoce así, cómo se transmite, cuáles son las principales consecuencias de tener esta enfermedad, también cuáles son las principales molestias que se pueden tener, cuáles son los tratamientos, algunos tratamientos adecuados para esto, porque no es con cualquier tratamiento, les soy muy honesta. Para este tema pues tuve que investigar, tuve pláticas con algunos médicos especialistas en esta materia. Como saben, yo no soy médico, o sea, pero pues me gusta llevar temas de esta índole, porque ahorita déjenme decirles que a nivel mundial hay una gran cantidad de personas contagiadas con este virus que desconocen qué es lo que tienen, que tratan esas pequeñas o grandes infecciones con cualquier pomada o crema de este tipo de uso comercial, es decir, que te venden en una farmacia sin receta, que no acuden especialistas, y para que se desarrolle este virus y te pueda provocar un daño mayor, como lo son condilomas, otras lesiones, incluso que se te desarrolle el cáncer, tienen que pasar de entre 5 hasta 10 años, el mínimo es un año para que se pueda desarrollar. Y muchas veces las personas no van a las revisiones constantes, no le toman importancia. ¿Se acuerdan que yo en el programa pasado hablábamos de esta parte, pues también que hablábamos de esa vida sexual en los anteriores programas, que hablábamos un poquito sobre pues estos grupos pues clandestinos hasta cierto modo, intercambio de parejas y todo? Bueno, pues también deben de conocer este tema para que tengan mucho cuidado si van a tener una relación de poliamor o estas relaciones de intercambio de parejas como son los swingers, incluso cuando van a comenzar su vida sexual ya activa como tal, ya cuando empieza esa edad de la adolescencia y bueno, pues se empieza a tener un contacto de esta índole con cualquier otra persona. Deben de tomarlo muy en cuenta, porque hace muchos años, a pesar de que existían vacunas, a pesar de que existieron muchos ensayos en este tipo, pues no había una vacuna aprobada como tal para esta situación, ¿sí? Pero bueno, la palabra de papiloma viene de la palabra en latín papilioma, que hace referencia a un pezón, a una pápula, y que se traduce como una inflamación de una parte del cuerpo que de forma con protuberancia en forma de pezón. Esto también se deriva del griego oma, que en este caso hace referencia a un tumor, a un melanoma y epitelioma. Esta palabra pues obviamente se refería a esas protuberancias, o se refiere a esas protuberancias que aparecen en el cuerpo de una manera en la que no deben estar, o que son extrañas para el organismo como tal, y que aparecen de un momento a otro sin una aparente explicación. Obviamente hay muchas explicaciones. No sé si se han dado cuenta, pero resulta que hay muchas personas que tienen una especie, como ellos les llaman, lunares, pero no son lunares. La mayoría de las personas les salen aquí y les llaman patas de gallo. No son patas de gallo, son una especie o son un subtipo del virus de papiloma humano. Sí. Hay un tipo de virus de papiloma humano que es por contacto sexual, otro que no es por contacto sexual, sino que se nace con esos virus, con esas bacterias. Recordemos que todos los organismos nacen con cierto tipo de anticuerpos y de cuerpos de bacterias, porque pues nuestro organismo viene así y debe de crear defensas. Muchas personas
tienen ese tipo de protuberancias, y que algunos les dicen que son patas de gallo, que son lunares, o incluso lo que hay gente que les llama mezquinos, incluso salen en los dedos, en cualquier parte del cuerpo, pero no. La cuestión es que estos son condilomas o protuberancias anormales en el cuerpo. Algunas son benignas y otras no son benignas, ¿sí? Ahora, para hablar de esta parte, ¿qué es el virus del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano es un virus, como su nombre lo dice, es un virus. Este virus se transmite por un contacto, que en algunas ocasiones puede ser por fluidos, puede ser porque puedes utilizar algún tipo de ropa que no esté bien lavada. Es decir, cuando ustedes compran una ropa nueva, muchas personas, a veces la ropa interior, tratan de medírsela. Ahora en las tiendas les ponen a la ropa interior o a ciertas prendas, tanto de hombres como mujeres, unos candaditos o unos protectores para que si se miden esa ropa no se vaya a impregnar de bacterias que pueda traer una persona o un organismo. Todos los cuerpos son diferentes, sin embargo, a veces no todas las personas tienen el aseo suficiente o el cuidado suficiente sobre su cuerpo. Estas prendas normalmente pasan por muchas manos, a veces se les caen en las revisiones de aduana, cuando pues ya las están empaquetando, cuando salen de fábrica, etcétera, las agarra uno para medírselas o para verlas. En ese sentido, el virus de papiloma también es transmisible por ese contacto, como al igual que muchas otras bacterias. ¿Ok? Este virus no fue fabricado como muchos otros. Este virus ya existía desde la antigüedad, desde culturas muy antiguas. En Roma, en Grecia, en muchos otros lados, empezó a surgir esta enfermedad porque había un descontrol en una época en la que se tenían contacto íntimo o contacto sexual con múltiples parejas, y obviamente no había los cuidados necesarios que se supone ahora se tienen. Antes había métodos anticonceptivos como preservativos hechos de tripa de cerdo, entre otros, pero no había cuidados necesarios, ¿sí? Entonces, este tipo de virus, que es el virus de papiloma humano, hay de muchos. Algunos que son superficiales y otros que no son superficiales. Como les decía, con algunos se nace porque ya se trae ese gen en la sangre, otros se va desarrollando y otros son transmisibles. Por eso hay que tener un sumo cuidado en el aseo de nuestra persona, en el cuidado de la salud, qué es lo que tocamos, con qué nos involucramos, qué productos te puedes poner que a lo mejor alguien más ya los haya usado. La ropa que te pones también hay que tener mucho cuidado. Por eso siempre te dicen que lo que es ropa interior no te la puedes medir, o no es recomendable que te la pongas recién comprada o nueva, porque pues no viene limpia y trae muchas bacterias que te puede contagiar de alguna enfermedad. Pues también, como lo son otro tipo de infecciones, de bacterias, te puede salir sarpullido, algún honguito. Hagan de cuenta que este virus del papiloma es como si fuera un hongo, pero el hongo con un medicamento se quita. Tarda mucho, pero tiene una cura. El virus del papiloma no tiene una cura. Hay más de 100 tipos de virus del papiloma. Se han encontrado gracias a investigaciones, gracias a la clínica del papiloma humano, de MediPlus, entre otras. Han encontrado 200 tipos hasta ahorita de virus del papiloma humano. 100 de ellos son benignos y algunos de estos ya se traen en la sangre, y otros son porque se puede
uno contagiar o lo puede desarrollar por el contacto de algo que esté contaminado de ese virus y que pues obviamente conlleve a una lesión externa, como son esas papilitas que te salen aquí en los ojos o en esta parte o en algún dedo cuando salen como si fueran tipo callitos, pero hay unos que no son callos, sino que son esas papilitas o como aretitos que cuelgan. Hay personas que luego les sale así como bolitas aquí en el oído y les llaman como si fueran aretillos. No son aretillos, son papilas inflamadas o protuberancias que salen en el cuerpo por algún tipo o subtipo del virus de papiloma humano, ¿ok? Hay otro tipo de virus de papiloma humano, como yo les decía, que es de contacto sexual. Este tipo de virus hay más de 100 tipos, o también son 100 tipos, que hasta ahorita se han identificado, de los cuales hay algunos que te provocan estas condilomas o estas verruguitas externas que se pueden quitar con tratamientos para que ya no salgan. Sin embargo, hay otros que ya no se quitan. Este no es un virus como el herpes. El herpes también es un virus que no necesariamente es por una transmisión sexual, sino también por cualquier otro tipo de transmisión, porque a lo mejor ya tocaste algún vaso o algo que otra persona tocó y que no se lavó las manos. Este virus es totalmente diferente a un herpes. Un herpes son papulitas que se llenan de agua o de agüita y que cuando se revientan pues también se extienden. Estas papilitas no se revientan, las del papiloma salen en diferentes lados y a veces algunas se quitan solas y reaparecen en otros lugares. Hay otras que ya no se quitan y hay unas que pueden crecer o que se pueden quedar del tamaño en el que salen, ¿okay? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de pues enfermedades, porque pues son enfermedades molestas, son preocupantes cuando no se tiene un buen control y de repente a veces se llegan a desarrollar. Muchas veces, ¿por qué pasa esto? Por las defensas tan bajas que tenemos las personas o que tienen las personas. Cuando no se toman vitaminas, cuando a lo mejor ya te enfermaste de algo y tus defensas quedaron muy bajas y pues por ende es más fácil que te contagies de cualquier bacteria, de cualquier virus. Haz de cuenta que el papiloma es como... es más o menos como el virus del COVID en el sentido que es un virus pero que no fue fabricado sino que ya existía y pues empezaron a dar cuenta porque pues en la antigüedad había muchas situaciones de esta índole y pues empezaron a dar cuenta que las personas nacían con protuberancias, las empezaron a estudiar, se dieron cuenta que había mujeres principalmente que eran afectadas por esta situación y que pues los tratamientos no ayudaban mucho. Algunos remedios de estas personas que se dedicaban a la medicina tradicional en la antigüedad pues obviamente trataban de ver qué medicamentos, en este caso qué hierbas eran las que funcionaban más. Y luego, este virus, como yo les decía, algunos pueden causar papilitas que se pueden quitar, que no se pueden quitar, y otros provocan que se desarrolle el cáncer como tal. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que en este sentido, cuando hay unos subtipos que producen el cáncer, pues este se desarrolla, a veces es lento, a veces es un poco más rápido, dependiendo también de las defensas de cada organismo. ¿Cómo se adquiere? Bueno, pues yo ya les comentaba que esto se puede adquirir de varias maneras, entre ellas el contacto sexual y otras que pues no precisamente es el contacto sexual. Este virus pues es muy, la verdad es muy complejo, porque hasta la actualidad
se han hecho muchas investigaciones y esta es una infección como tal que da a una persona, y que cuando estas infecciones no todas, pero cuando no se tratan a tiempo, pueden desarrollar un cáncer avanzado o ya diseminado como tal. Este virus del papiloma no necesariamente es de la mujer, también lo porta el hombre. Este virus, hay un tipo uno de estos subtipos de este virus con el que nace el hombre, ¿sí? Y que está más expuesto, porque su aparato reproductor pues obviamente es externo, pues sus cuidados o su higiene es diferente que a la mujer. Entonces ellos ya traen desde el nacimiento un subtipo de este virus que en la mayoría de las veces no es peligroso, ¿sí? Y que no se detona, que sigue ahí. Sin embargo, pueden contagiar a cualquier otra persona este tipo de virus, que a lo mejor a la otra persona sí se le puede desarrollar, es decir, no solamente se le contagia y se queda ahí, sino que sí le aparecen otro tipo de situaciones, como lo son verrugas, como lo son algún tipo de infección, algún tipo de manchita, entre otras cuestiones. Por eso es muy importante que sepan sobre este cuidado. Aquí pues la mayoría de las personas, se tiene un dato que el 98% de la población a nivel mundial se ha contagiado alguna ocasión de este virus por algún tipo de infección, por una ETS o enfermedad de transmisión sexual. La mayoría de las personas tienen un subtipo de este virus que solo se quita o que se puede quitar con ciertos medicamentos y que son papilitas benignas, otros no. Ahora, aquí como yo les decía, la manera de poder saber si se tiene este virus o no se tiene este virus, que es bastante delicado, no solamente basta con sus revisiones anuales en este sentido, se necesitan muchos estudios. Ahora, los tipos de VPH o de virus de papiloma humano pueden causar verrugas en hombres, en mujeres, en niños, en niñas. Hay otros que provocan, como yo les decía, el cáncer, que puede ser cervicouterino, que puede ser cáncer de próstata, cáncer de pene. También pueden causar cáncer bucal cuando llegan a ver estas papilitas en la boca. También se puede presentar este tipo de virus que puede desarrollar un cáncer en niños y en niñas como tal, cuando tienen contacto con alguna persona que no es muy bien aseada o que está contagiada de esta manera, que nunca recibió un tratamiento. Y bueno, también pasa que cuando una mujer está embarazada y no le detectan esta enfermedad o este virus y no se le da un tratamiento, probablemente puede contagiarle al bebé al momento de nacer este virus. ¿Por qué? Hay fluidos y pues obviamente el bebé está en una bolsa de líquido amniótico. Cuando se revienta esta bolsa y nace el bebé, y si el bebé nace por parto natural, que es la vía adecuada, se supone, pasa por un canal que es el canal de parto, y obviamente el bebé está tan frágil que al momento de que la mamá sangra, pues obviamente el bebé tan frágil que está su piel y todo, claro que puede en ese momento contagiarle este virus o transmitirle este virus al bebé, incluso por la sangre. Ellos, obviamente, el bebé comparte en el cordón umbilical sangre, material genético, y sí puede transmitirle el virus del papiloma humano al bebé.
un bebé puede nacer con ese virus que puede conllevar a que traiga ya alguna malformación en su cuerpo, como es un tipo de tumoración o de estas papilitas en alguna parte de su cuerpo. La mayor de las veces viene en los ojos o en la boquita o en el aparato reproductor, es decir, en los genitales, ya sea niño o niña. ¿Okay? ¿Por qué digo niño o niña? Porque así se nace con ese sexo, ya que más adelante cuando crecen ya se identifican con otro género, es totalmente distinto. Lo aclaro para que el señor Facebook no me vaya a banear, ¿sí? Entonces, sí es una situación muy compleja en esta de esta índole, porque muchas veces este tipo de virus no se manifiesta. Puede manifestarse al momento o puede tardar mucho tiempo en manifestarse o quedarse ahí y a veces nunca se dan cuenta. ¿Por qué? Pues porque las revisiones que te hacen normalmente son exploratorias, no conllevan a tantos estudios, tanto hombres como mujeres, y hay tanto hombres como mujeres que nunca se han hecho estudios o que nunca han ido con un especialista. En este caso hay mujeres que se ha tenido datos en el INEGI, en la OMS, en la Secretaría de Salud, entre otras, que hay mujeres que nunca han ido a un ginecólogo o a una ginecóloga, que jamás les han hecho una revisión. Y también la mayoría de los hombres, al 90-92% de la población, principalmente aquí en México, nunca han acudido a un urólogo ni que les hagan estas revisiones constantes. Estas revisiones constantes son importantes porque muchas veces tienden a salir como arruguitas o como granitos, y a veces piensan que es un barrito enterrado o que es por una irritación y no le hacen caso. Entonces, al ser esto una situación, hacen omisión a esto y no saben si es una enfermedad, si no es una enfermedad, si es algo benigno o si es algo maligno, ¿sí? Esto afecta a todos en general. Anteriormente, antes de los 60, no había una vacuna como tal, habían medicamentos experimentales para esto, pero a partir de los años 70, cuando se viene toda esta onda hipiosa a nivel internacional, y que pues amor y paz todos, y esta situación de las drogas, del libertinaje, porque ya no era una libertad, sino era un libertinaje, en la que pues se desataron más estas relaciones poligámicas, este intercambio de parejas, a tener pues una vida sexual ya más activa, sin tantos cuidados, porque antes no había tantos métodos anticonceptivos, era difícil poder conseguir un método anticonceptivo, no se tenía el dinero suficiente también para poder adquirir un preservativo, o a veces era mal visto hasta por la sociedad. Incluso en la actualidad es mal visto todavía que una persona entre a una farmacia, compre un preservativo, pida preservativos. Muchas veces hay personas que lo ven mal. Luego hay a veces en los años 70 había grupos antivacunas, había grupos muy religiosos que lo veían mal tener este cuidado, y desafortunadamente lo que provocó es que este virus se desatara a nivel mundial y que ya no existiera un control como tal. Los hombres no siempre se les desarrolla y ni siquiera saben si son portadores o no de este virus, ¿sí? Muchas veces por eso no le hacen caso, pero resulta que cuando tienen múltiples parejas y no tienen ese cuidado necesario, o a lo mejor aunque no tengan tantas parejas, pero que no han tenido esos cuidados necesarios, pueden contagiar a una mujer, al igual que una mujer puede contagiar a más personas cuando no se tiene un cuidado necesario. No solamente con el hecho
de utilizar o no un preservativo, sino que no se da un medicamento específico para tratar esta situación, ¿sí? Para como que se encapsule. No se quita, se queda ahí alojado ese virus en esa parte del cuerpo. No hay una cura como tal, se quitan las lesiones, es decir, se quita la lesión para que no se desarrolle algo peor, pero ya no se cura, simplemente se controla para que no haya un rebrote mayor o que pueda haber un contagio a otra persona. ¿Ok? Es lo que pocas personas saben hasta ahorita. Con estos grupos que ahora las mujeres ya deciden qué hacer o qué no hacer y confunden muchas situaciones porque son estas feministas radicales o lo que conocen como feminazis, no le dan el cuidado necesario a su cuerpo. Muchas de ellas no se han hecho estudios ginecológicos. Incluso en la antigüedad, bueno, no tan en la antigüedad, pero en los años 60, en los años 70, que se tenía una sociedad con familias como muy tradicionalistas que veían pues esta parte de la sexualidad, del sexo, como pecado si no te casabas, lo veían mal. Entonces las personas que llegaban a practicarlo pues se tenían que esconder y muchas veces no se cuidaban porque no tenían ese dinero. Aparte, las situaciones en cuestión religiosa, como yo les decía, pues muchas veces prohibía que a las monjas se les hicieran cierto tipo de estudios y muchas de estas mujeres no se daban cuenta si tenía alguna enfermedad ya hasta que estaba muy avanzada y muchas veces ya no se podía hacer nada. ¿Sí? Ahorita en la actualidad, a pesar de que ya está más aperturada esta información, sigue habiendo estos grupos religiosos que ven mal esta situación de la vida sexual y obviamente falta de educación y de reeducación. La educación para los niños, las niñas y los adolescentes, porque ellos apenas están creciendo. La reeducación es para nosotros como adultos, es decir, hay que reeducarte en este tema de sexualidad y de sexo, porque no se trata nada más de tener sexo o una aventura casual o decir soy muy open mind y no hay problema, yo practico el poliamor. Es una responsabilidad muy grande, incluso el intercambio de parejas es un grandísimo riesgo, más allá de una situación ética o moral o de las costumbres de cada persona. Por cuestión de salud es muy delicado este tema, porque cuando hay un virus de papiloma humano y se identifica que ese virus fue transmitido por un contacto sexual, es decir, que a lo mejor no necesariamente haya llegado a una penetración o a un coito con un pene, probablemente la lengua o una persona que esté contagiada y que no sea aseada en su persona, que no vaya al médico, que tenga múltiples parejas, que sea una persona infiel, esté contagiado y ni siquiera lo sepa. Esta cuestión tiene mucho que ver porque ya en otro programa hablábamos de esta parte. La ética de las personas. Aquí tiene mucho que ver la responsabilidad de las personas como tal en esta cuestión. Si una persona te está entregando su seguridad, su intimidad y su sexualidad, no es nada más porque sí, a lo mejor hay algunos que todavía no lo piensan, pero tener una relación sexual con una persona de la índole que sea, casual, pasajera, con amor, por respeto, lo que ustedes quieran, tiene un peso sumamente importante. No todas las personas que llegan a practicar estas artes amatorias es nada más por hacerlo ya. Muchas de estas personas le entregan su salud, su seguridad, su intimidad a otra persona.
y muchas otras personas lo ven como algo que es un instinto, que es algo instintivo, que es algo carnal. Y desafortunadamente por ese tipo de pensamientos, este virus del papiloma humano está en descontrol. La mayoría de las mujeres aquí en México que fallecen de cáncer más que del cáncer de mama es por cáncer cervicouterino, gracias y desafortunadamente a que las parejas con las que se han involucrado son portadoras de este virus, nunca se han cuidado o han sido víctimas de alguna persona con algún tipo de infidelidad o de múltiples parejas que nunca se cuidaron y que también por descuido de estas personas de no hacerse sus chequeos constantes fallecen de un cáncer cervicouterino porque no se detecta a tiempo muchas veces, ¿ok? Ahora, ¿cómo se puede prevenir el virus? Bueno, hay muchas maneras, no solamente con esta educación sexual. Déjenme decirles, el preservativo o el condón, como se le conoce, no es el método seguro para no contagiarse de un virus de papiloma como tal, ¿sí? No es seguro, ¿ok? No es seguro. Ese te protege contra el VIH, el SIDA, otras enfermedades como son la clamidia, la gonorrea, el sífilis, etc. Pero no contra el virus de papiloma humano. Sin embargo, hay otro tipo de medicamentos que sí ayudan a protegerte de esta situación, ¿ok? Ahora, en esta parte del virus de papiloma humano, pues hay lesiones leves, lesiones moderadas, lesiones avanzadas y ya pues lesiones que ya determinan que es un cáncer en etapa de metástasis como tal. Este tipo de lesiones, ahorita les enseño aquí en el otro celular, ya no me dio tiempo de imprimir, una disculpa, pero pues ya saben que me dedico a trabajar muchas horas al día y esto de la godineada, créanme que es sumamente complejo, pero es a lo que me dedico, ¿sí? Así que bueno, este tipo de virus, el papiloma humano, existen varios, entre ellos el 6, el 7 y el 9 son virus benignos que te provocan, sí, la aparición de condilomas o de verrugas, ya sean genitales o en cualquier parte del cuerpo, en la boca, en los ojos, en las manos, en la lengua, obviamente en tu parte genital. Y que normalmente este tipo de condilomas o verrugas empieza a crecen como unas ramificaciones, como una cerecita, como una bolita. Y cuando llegan a un cierto tipo de crecimiento o de tamaño, solas se caen, solitas se desprenden o algunas se apagan y solitas se quitan, ¿sí? Porque es como una especie de brote cuando tus defensas no están tan fuertes, pero cuando el sistema inmunológico de estas personas lo combate y reacciona, muchas veces pues estas papilitas se caen solas, pero pueden reaparecer, ¿ok? O sea, no se quitan por completo, se quitan, pero pueden reaparecer, no hay un tiempo establecido, pueden reaparecer en 2 días, en una semana, en un mes, en 5 años, en 10 años, en un mes, en 6 meses. No hay como tal. Te pueden reaparecer en el mismo lugar o te pueden reaparecer o rebrotar en otro sitio de tu cuerpo. Sin embargo, hay genes o tipos de este virus que son el 16, el 18 y el 85, que son de muy alto riesgo.
El 16 tiene el 85% de ser el causante del cáncer cervicouterino, mientras que el 18 tiene un 90% de que se desarrolle este cáncer cervicouterino a mayor escala. Estos cuando se fusionan el 16 y el 18 o el 85, el cáncer se desarrolla mucho más rápido. Cuando es el gen 16 puede tardar de un año hasta 5 años en poderse desarrollar un cáncer cervicouterino en mujeres. Y obviamente un cáncer que puede ser de próstata o de pene o de testículos en el hombre, que puede ir también de un año hasta un máximo de 5 años. Sin embargo, si este gen es el 18 o el 85, entonces este es un poco más agresivo, ¿ok? Y puede avanzar más fácilmente. Obviamente también tiene mucho que ver esta parte, como yo les decía, de las defensas que tenga el cuerpo. ¿Cómo se puede sospechar que se tiene un problema de este tipo? No precisamente de un virus de papiloma. Cualquier infección que pueda dar rangos que se están desarrollando células cancerígenas en tu cuerpo es mediante una biometría hemática y obviamente todos estos análisis de laboratorio cuando tus plaquetas salen elevadas. Si tus plaquetas salen elevadas, y eso no me lo invento yo, se lo pueden preguntar a un médico, yo se lo pregunté a un médico, yo tengo plaquetas altas, yo tengo un problema que es precancerígeno que yo tengo. Entonces yo ahorita, bueno, pues estoy en un tratamiento. Para muchas personas, y se los digo en verdad de la mejor manera, cuando se hacen estudios de laboratorio para ver química sanguínea, cómo están los triglicéridos, el colesterol, y salen todos estos estudios, hay glóbulos rojos y glóbulos blancos. Si las plaquetas salen elevadas, las plaquetas en un organismo normal o funcional no deben de salir elevadas estas plaquetas. Cuando salen elevadas estas plaquetas, hay una sospecha de que algo no está funcionando bien, ¿sí? Que por ahí algo está fallando, ¿ok? Entonces, cuando hay esa situación, hay que ir pues obviamente al médico. Los médicos ya les indicarán qué tipo de estudios tienen que hacerse para ir descartando situaciones, ¿ok? Hay estudios genéticos muy especializados para saber qué tipo de gen tienes para desarrollar cáncer, cualquier tipo de cáncer, porque hay virus, como yo les decía, de este tipo de papiloma que son genéticos y hay otros que son por transmisión sexual. Cuando tienen familiares con antecedentes de cáncer o que fallecieron de cáncer o que en alguna vez en su vida tuvieron cáncer, es probable que se pueda tener también el gen que ellos tenían para desarrollar ese cáncer, ¿ok? Obviamente son estudios costosos, no en cualquier lugar se hace, no cualquier servicio médico los hace, pero es importante que ustedes mencionen esos antecedentes en su médico. Ahora, cuando se comienza una vida sexual con alguien con quien ustedes quieran, ¿qué pasa? Bueno, pues obviamente tienes que hacerte tus chequeos ya constantes, que al principio te dicen que debe de ser cada año. Sin embargo, hay ginecólogos, hay especialistas, hay urólogos que te dicen que deben de ser cada 6 meses, no cada año, sino cada 6 meses, porque es el plazo en que las células van cambiando en el cuerpo y obviamente estos anticuerpos de cada organismo pues va teniendo cambios, ¿sí? No cada año, ¿ok? Ahora, cuando se tiene una infección
para las mujeres una infección, como se le conoce, una infección vaginal, por candidiasis, por lo que ustedes quieran. Lo más importante, antes de que se compren un medicamento farmacéutico de esos de uso libre, como es el Lomecan, el Canesten, porque pues los vemos en los comerciales en la tele y demás. Antes de que acudan a un medicamento de esta índole, es necesario que vayan a un médico. No importa si no es un especialista, a lo mejor si no tienen tanto dinero para ir a un ginecólogo, pueden ir con un médico de similares que las va a revisar, o pueden ir al centro de salud donde las van a revisar y les darán un medicamento, ¿sí?, que ellos creerán considerable, o ir a su clínica del IMSS, que a veces no tienen el medicamento, pero pueden ir a un centro de salud, a una farmacia de similares, entre otras cuestiones, ¿ok? Hombres, si empiezan a tener molestias, ¿y cómo son estas molestias de una infección de transmisión sexual, en este caso el papiloma? Aparte de la presencia de esas verruguitas que salen en el cuerpo, ¿sí?, en cualquier parte de tu cuerpo, viene esa irritación constante, ese ardor constante. Según los especialistas, los ginecólogos, los urólogos, estas verruguitas llegan a dar molestias, comezón, ardor, dolor, se pueden hinchar, o sea, es decir, inflamar, y después se pueden apagar, ¿sí? Entonces, si ustedes presentan algo así, hombres, mujeres, tienen algún flujito ahí extraño, de mal olor, de mala apariencia, tienen que acudir a un médico. Se recomienda, en verdad, los médicos lo recomiendan. No porque se prohíba esta parte del ser open mind o de las relaciones poligámicas. No, créanme que no, ni siquiera yo juzgo, ¿ok? Por eso es importante la monogamia. Más allá de lo ético, más allá de lo visto por la sociedad, más allá de las familias tradicionalistas por salud, la monogamia es sumamente importante. Es decir, no tener más de una pareja y ser muy cuidadosos. Si van a tener una relación sexual con una persona sin un preservativo, sin un cuidado, tanto ustedes respeten la seguridad de la persona con la que están, respeten su propia seguridad, como la otra persona también, porque es bien fácil, tanto hombres como mujeres, no todos, pero la mayoría de las personas, es bien fácil tener intimidad con alguien sin cuidarse, que a lo mejor la otra persona sí les es fiel, sí aplica la monogamia porque los quiere, los ama, los adora, y a lo mejor ustedes andan de cabezones y ojo alegre y todo lo demás. No se vale porque no saben en qué riesgo ponen a la otra persona, y en qué, a lo mejor el riesgo que se ponen a sí mismos pues no les importa, ¿verdad? Porque si fuera eso no andarían del tingo al tango, pero no saben el riesgo en que ponen a la otra persona. Porque muchas veces las personas con las que se involucran no saben los cuidados o con qué otras personas se han involucrado, y si esas otras personas son cuidadosas o no eran cuidadosas, o si se cuidaban, o si tenían múltiples parejas, ¿sí? Deben de tener mucho cuidado. En estos clubs de swingers o de intercambio de parejas se puede dar mucho este tipo de contagios, incluso de infecciones. Esta es una infección, una de estos virus son también por infecciones de transmisión sexual. ¿Y cómo se da este virus de papiloma humano? Es parecida a cualquier infección que le puede dar un hombre o una mujer, ¿sí? Pero obviamente esta infección de papiloma humano no se manifiesta luego, tarda en manifestarse,
¿sí? Y hay otro tipo de infecciones de transmisión sexual que sí se manifiestan luego como es la clamidia, la gonorrea, entre otras, que puede ser al instante, a los 2, a los 3 días, a la semana, pero normalmente este tipo de infecciones son dentro de las primeras 72 horas posteriores a tener una intimidad con una persona que esté infectada y que no se haya tenido el uso de un preservativo. Y obviamente muchas de estas enfermedades van aparejadas con el papiloma humano o el VPH como tal. Y si no tienen un tratamiento adecuado para este tipo de infecciones, esa infección no se va a quitar, ¿sí? Como lo es pues la clamidia, gonorrea, entre otras, no se van a quitar, van a quedarse ahí y lo que van a empezar a ocasionar son lesiones mayores, de tal manera que la piel de las personas y el cuerpo de la persona que esté presentando una infección de esta índole, pues va a quedar más expuesto a contraer algún tipo del virus de papiloma. ¿Okay? No necesariamente porque hay una penetración, sino, como yo les decía, también puede haber una prenda que se haya utilizado y que a lo mejor la persona que la tocó ya estaba infectada y le dejó algún tipo de fluido, y que ustedes al momento de ponerla y tener una lesión en esa parte de su cuerpo, pues obviamente están en riesgo de contagiarse, ¿sí? Yo hace poquito lo platicaba con una doctora y lo platiqué con otra, con una terapeuta, y decíamos, bueno, ¿qué riesgo es tener una pareja y que tu pareja te sea infiel? Más que un daño psicológico y emocional de saber que te fue infiel con otra persona, lo más dañino de esto es saber que esa persona no le importó si te ponía en riesgo a ti y a tu salud. ¿Por qué? Porque pues, si esa persona se contagia de un SIDA, de un VIH, pues es esa persona. Pero a ti, ¿tú qué necesidad tienes, qué culpa tienes de una calentura de la otra persona y que te contagien a ti algo? ¿Se dan cuenta qué difícil es? Por eso la prevención de esto, sobre todo la educación y la reeducación. Todavía hasta la actualidad hay machos lomo plateado patriarcales que piensan que por el hecho de andar con una, con otra, con dos, con tres, con cinco, con 10, aplicar el poliamor, aplicar infidelidades, son más hombres. No son más hombres, son personas que no tienen una educación, que no se preocupan por una salud, ni por su salud propia, ni la salud de otros, y que realmente no saben cómo quererse a sí mismos, no saben cómo hacerse responsables de sí mismos en esta situación. Cuando ya eres consciente y sabes que por practicar todo esto puedes estar en riesgo y aún así tú dices, yo lo quiero practicar, bueno, ya eres una persona consciente, se supone, ¿no? Sin embargo, pues hay personas que no tienen ni culpa ni por qué resultar contagiadas con esto, y resulta que pasa esto por la cuestión de las múltiples parejas que se puedan tener y que no se hayan cuidado o que no hayan tomado un tratamiento antes de tener una intimidad sin algún tipo de anticonceptivo, y en este caso en el uso de algún preservativo. ¿Okay? Porque cuando ya se va a tener una pareja, bueno, se supone que se va a tener una pareja y que van a aplicar esta monogamia a las personas, se supone que pues se van a cuidar entre sí, se van a respetar, pero pues muchas veces no pasa esto. Ahora, como yo les comentaba, para las mujeres mayores de 30 años que se pueden ver afectadas y contagiadas por este virus o ser portadoras de este virus, del virus de papiloma humano, pueden tardar de 5 a 10 años en que su cuerpo manifieste alguna lesión por este tipo de virus o que se desarrolle el cáncer.
¿sí? En alguna parte de su cuerpo. No solamente en el cáncer cervicouterino, también el cáncer de mama. Tiene mucho que ver este virus del papiloma humano, porque llega a haber papilitas que también salen en los pechos de las mujeres, al igual que en los pectorales de los hombres, y muchas veces no le toman importancia, ¿okay? Luego, existen muchos estudios para este tipo de virus, ¿sí? Para poder diagnosticar este tipo de virus, obvio, primero, si te mandan a hacer un perfil tanto hormonal como un perfil de sangre, en este caso de coagulación, la biometría hemática y todo esto de 40 elementos, 42 elementos, pues si salen alteradas esas plaquetas, obviamente hay un riesgo de algo. Se va descartando ginecológicamente, pues obviamente a las mujeres. Cuando es en el caso de las mujeres, ¿qué se hace? Se hacen exploraciones, el ginecólogo, la ginecóloga que sea de tu confianza o la que te toque en tu servicio médico o con la que tú elijas. Primero, ¿qué te va a hacer? Bueno, pues obviamente una revisión completa, ¿sí? Va a revisarte completamente todo. Si ella encuentra por ahí alguna verruga, alguna lesioncita, algo, pues te tiene que hacer un palpamiento, ¿sí? Es decir, te tiene que explorar, tiene que meter ciertos instrumentos para que, pues de esa índole, ella pueda ver qué es lo que está pasando. Y si ella encuentra algún tipo de lesión, pues obviamente se recomienda que el Papa Nicolau se haga a partir de que cada año o cada 6 meses, dependiendo, a partir del momento en que tú como mujer inicias tu primera relación sexual. A partir de que tú inicias tu vida sexual, te tienen que hacer tus revisiones constantes. Para algunas mujeres está indicado que sea cada año, para algunas otras que sea cada 6 meses, ¿ok? Ahora, en este sentido, ¿qué pasa? Se tiene que hacer una revisión. ¿Y este Papa Nicolau en qué consiste? En meter una especie de bisturí sí, es como una especie de bisturí o de navajita muy, muy suave, muy delicada y demás, con la que te hacen un raspado en tu cuello uterino, y es un raspado ligero que sí tiene un leve sangrado y a lo mejor una leve molestia, y esa muestra que te toman con esa especie de bisturí o escapulita, lo ponen en un vidriecito con una solución y que lo mandan a un laboratorio. Tarda más o menos de 7 a 15 días que estén esos resultados de un Papa Nicolau en el caso de las mujeres. ¿Qué pasa? Una vez que lo mandan al laboratorio, se tiene que hacer un estudio mediante microscopio y otras pruebas, y van a determinar si hay alguna célula maligna que esté creciendo o algún tipo de lesión que aparezca con esas escamitas de tu piel que retiraron. Si en esos resultados sale o sale negativo o sale positivo en algo o sale una inflamación, hay inflamaciones que son benignas, que son inflamaciones del cuerpo, porque pues a lo mejor tu cuerpo está teniendo cambios hormonales por la edad, por algún problema que tengas de quistes ováricos, de algún mioma, de algún tipo de endometriosis, entre otras muchas enfermedades de esta índole que puedan causar esa lesión. Sin embargo, hay otras lesiones que dicen que son células en desarrollo maligno o células sospechosas, y que pues obviamente trae ahí unas terminologías que solamente los médicos pues comprenden. Si dice que hay una inflamación considerable o una lesión de células
que son especie de células malignas o que son células que no deberían de estar creciendo ahí. ¿Qué pasa? Pues obviamente el Papá Nicolau no es un estudio concluyente para determinar, en el caso de las mujeres, si eres portadora o no de un virus de papiloma humano, o si te contagió alguien de virus de papiloma humano. El Papá Nicolau no es concluyente, te tienen que hacer otro tipo de estudios. Yo no sabía, pero bueno, pues ahora ya sé y es bueno. Hay diferentes tipos de Papá Nicolau. No solamente el que hacen ese raspadito para las mujeres que ya se han hecho un Papá Nicolau, que es un raspado muy ligero. Existen otro tipo de Papá Nicolaus que hacen con unos cepillos especiales en el que tienen que introducir por un orificio muy pequeño, muy reducido, ese cepillito, y tienen que hacer otro raspado mucho más interno, o sea, más profundo, con ese cepillito, para que de esa manera hagan otro estudio para ver esas células que están muy escondidas, ya muy profundas, para saber si tienen un crecimiento anómalo o un crecimiento ya cancerígeno como tal, o en qué etapa se encuentran de su desarrollo en este sentido. Luego, para eso, después del Papá Nicolau, te tienen que hacer otros estudios. Hay estudios que se llaman exudados, ¿sí? Exudados vaginales, así es su nombre, y este tipo de estudios vaginales tienen la función de determinar diferentes cuestiones. Una, si hay una infección o inflamación por micoplasma, si hay otra infección que pudiera ser por algún tipo de candidiasis, algún tipo de clamidia, algún tipo de gonorrea o de alguna enfermedad de transmisión sexual. Ojo, aquí es bien importante. Hay virus de papiloma humano que sí se relaciona con infecciones de transmisión sexual y otros que no. Normalmente van aparejados. En algún exudado de esta índole puede salir positivo algún tipo de estas infecciones de transmisión sexual, como es gonorrea, como lo es clamidia, micoplasma, y hay otra que ahorita olvidé su nombre, y que obviamente eso es más seguro para detectar un VPH o un virus de papiloma humano, pero también viene otro estudio. A veces también lo es que no da positivo a este tipo de infecciones, pero puedes tener virus de papiloma humano, aun cuando no hayas tenido un tipo de infección de transmisión sexual de esta índole, como puede ser de una clamidia, de una gonorrea, de un microplasma. Este tipo de exudados también son con cepillados con una especie de cepillos o hisopos especiales, como si te hicieran este estudio que ahora se hace para detectar el COVID o el Omicron, que te raspan con unos especie de cotonetes en la nariz, en la garganta. Hagan de cuenta que son hisopos más o menos así, pero adecuados obviamente en este sentido para pues esa zona, ¿no? de la mujer, porque pues llegan a ser molestos, se llega a tener sangrado, bueno, se raspa con esos hisopos o con esos cepillos especiales, y posteriormente se hace obviamente un estudio. Esos estudios tardan más o menos entre 15 hasta 30 días en ser concluyentes, y depende de ese tipo de estudios, bueno, se va a determinar si tienes la presencia o tuviste la presencia de alguna infección de ese tipo o no. Depende del resultado que salga, te tienen que hacer otro estudio a las mujeres, que en este caso pues obviamente es
Ay, la colposcopía se llama. Es un estudio en el que también te tienen que hacer una especie de raspado con un microscopio, te tienen que poner ciertas soluciones, entre ellas hay uno que es el yodo, que es el que pinta, y hay ciertas zonas que cuando se pintan o no se pintan, eso es concluyente de que hay una lesión que pueda indicar si eres portadora de alguna célula ya cancerígena o precancerígena, o si hay presencia de algún virus de papiloma como tal. Otra, en esa misma exploración con ese microscopio, los especialistas se van a dar cuenta si hay la aparición o si han aparecido algún tipo de condilomas, o lo que comúnmente se conoce como verrugas, que pueden ser muy pequeñas o pueden ser graves, ¿ok? Luego, después de eso, se hace un estudio más concluyente, que es para determinar si tienes algún gen, y también si tienes o eres portador del virus de papiloma humano. También son raspados especiales, y esos también tardan más o menos de 15, incluso depende de cómo los pidan, depende también del laboratorio en que rangos trabaje en este sentido. Es como van a determinar, pueden tardar de 15 a 20 hasta máximo 30 días para determinar si eres portador o no del virus de papiloma como tal, o virus de papiloma humano en este sentido, ¿ok? Si ya se concluye que efectivamente hay que hay presencia de este virus de papiloma, ¿qué pasa? Se dan tratamientos. Entre esos tratamientos hay varios, como yo les decía, hay tratamientos, ¿sí?, que obvio no son, no hay cura para este virus, pero sí para frenarlo y para tratar estas lesiones, ¿ok? Existen unas que son microcirugías, ¿sí? Microcirugías especiales, algunas con láser, otras pues obviamente cortes muy específicos, otras con cauterización o con criogenia, para poder cauterizar esas lesiones, quitarlas. Se hacen cortes muy específicos, se quitan, son microcirugías para que pues en este caso las mujeres no sigan teniendo esa aparición de esas lesiones. Cuando se tiene una aparición ya de este índole, se recomienda que cada 6 meses se tengan que hacer sus chequeos, y ya el médico determinará en qué momento puede indicarles las revisiones anuales o no. No hay cura como tal. Yo sé que hay un médico muy famoso de televisión que él dice que él tiene la cura del virus de papiloma humano, pero no hay cura. No hay una cura que diga te vas a curar del virus de papiloma y ya no te va a aparecer. No hay una cura. Sí hay tratamientos para rentalizarlo, es decir, retardarlo en este sentido, para que las lesiones ya no aparezcan, o para que las lesiones no sigan creciendo ni se sigan desarrollando estas células que puedan terminar en un cáncer o se puedan diseminar. En el caso de los hombres, hay otros estudios, como es un estudio también, un raspado especial en la parte del pene, que meten un cepillo, que hacen otro tipo de raspados, que meten una cámara para ver internamente, que existen otro tipo de exploraciones también para determinar si ellos por ahí tienen la presencia de algún condiloma, o si tienen la presencia de ser portadores del virus de papiloma, o si tienen ese gen. También hay estudios muy específicos para poder determinar si tienen algún gen que pueda tener la presencia de cáncer como tal, o del virus de papiloma. Sí son estudios pues obviamente
algo costosos, que oscila entre pues los 2,000, 3,000 hasta 5,000 pesos. Obviamente depende de qué laboratorio te los hagas, con qué médico vayas. Existe un tratamiento para este tipo cuando son las primeras etapas, que es precancerígena, es decir, ya tienes una lesión. Tú como mujer, y igual que los hombres, tienes ya una lesión. Ya eres portador del virus o del gen, que pueda o no ser por una transmisión sexual, pero ya lo tienes y aparece una lesión en tu cuerpo, ¿sí? Esa lesión habla de que se están desarrollando células por ahí a nivel leve a moderado, que puedan desarrollarte un cáncer en algún momento. Entonces, ¿qué hay? Existen tratamientos, son 2 tratamientos que deben de ir juntos, sí, son costosos y que a veces si tienen el seguro social o no los cubre en su totalidad. ¿Por qué? Pues porque ellos consideran que ese tipo de enfermedades no son enfermedades básicas que vienen en una tabla específica, porque en el IMSS como en el ISSSTE tienen tablas específicas en sus leyes que hablan cuáles son enfermedades generales, cuáles son enfermedades crónicas, cuáles enfermedades sí van a cubrir, qué enfermedades no van a cubrir, entre otras, ¿ok? Entonces, aquí ellos no consideran que puedan cubrir o costear este tipo de tratamientos. Lo que pasa, efectivamente, tanto el seguro como el ISSSTE tienen una vacuna aprobada. Esa vacuna aprobada no es tan efectiva, no protege a las personas de todos los tipos de virus de papiloma que se han identificado, ¿ok? Existen en su totalidad 3 vacunas para este virus que es el papiloma humano. También hay medicamentos tópicos como otro tipo de medicamentos, incluso intramusculares o intravenosos, depende del médico, que te van a indicar y que tienen que ir juntos para una mayor efectividad. Si la persona no está contagiada o no es portadora del virus de papiloma humano, como los niños y las niñas, se recomienda que a ellos se les aplique una vacuna a partir de los 9 años, en niñas y niños, se les empiece a aplicar esta vacuna para evitar que ellos queden expuestos y sean contagiados al virus de papiloma humano cuando comiencen con su vida sexual ya como tal, ¿ok? Para las personas que ya son mayores, que también no están contagiados, se pueden poner este tratamiento, bueno, esta vacuna. Para las personas que ya están contagiadas o que son portadoras de algún tipo de gen de esta índole, que es el 6, el 7, el 16, el 18 y el 85, el 16, el 18 y el 85 son los de alto riesgo para cáncer. Los 6 y 7, incluso el 9, no son para cáncer, pero sí para algún tipo de condiloma o algún tipo de infección que pueda quedarse por ahí, que necesite un tratamiento muy específico, ¿ok? Para las personas que pues ya son portadoras, que ya están contagiadas o que tienen esta presencia, y no quiere decir que todas las personas anden en el tingo al tango, la mayoría de las personas y mujeres que han sido contagiadas o que son portadoras, una, es porque a lo mejor algún familiar pues tenía ese gen y ese gen pasó en la cadena, y otra porque muchas veces sus parejas son las que son infieles o andan aquí para allá o no se cuidaron en su momento y se les hizo fácil y pues ya contagiaron a la persona, ¿no? Digo, es algo que hay que tener muy, muy claro, ¿sí? No todas las personas que están contagiadas de un virus de papiloma humano, que son portadoras, es porque hayan hecho algo mal, es porque a lo mejor les tocó la mala suerte de que una pareja o una prenda o un familiar en esa cadena genética pues ya le transmitió y bueno, ¿sí? Ahora, si ya están contagiados con esto, ¿qué pasa? Se recomienda
estos tratamientos juntos. ¿Para qué? Para frenar el avance de este virus. No hay cura, no se va a quitar, pero se va a frenar y ya no va a permitir que se desarrollen ni más papilitas o estos condilomas, si es que tienen la aparición, o que no les aparezcan, o que no les rebroten, o que pues obviamente este virus ya no sea tan agresivo. Es decir, que ya no sea tan fácil de que esas lesiones o esas células se puedan diseminar a tal grado de que lleguen a un cáncer, ¿ok? Para esto sirven estos tratamientos. Son tratamientos caros, sí, la verdad es que son tratamientos bastante caros, diría yo, para algunos bolsillos, porque ustedes pueden preguntarle a su médico cuánto cuesta una vacuna. Les decía, hay 3 tipos de vacunas que están aprobadas ya como tal a nivel internacional. Una de ellas es la Gardasil 9 y Cervarix. La Cervarix es una vacuna que es costeada por los centros de salud, pues se supone que por los centros de salud, por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Sin embargo, este tipo de vacuna únicamente te protege contra únicamente ese te protege contra los el gen o el subtipo que es el 6 y el 11, incluso el 7, que únicamente es la presencia de estos condilomas o estas verruguitas. No te protege contra otros, no te protege contra el 16, el 18, el 31, el 33, el 45, el 52, el 58, ni el 85 ni 89. Sin embargo, lo que es la vacuna Gardasil y Gardasil 9, una es bivalente y la otra es tetravalente, ¿ok? Estas te protegen contra el gen 6, 7, 9, 11, 31, 33, 45, 52, 58, 85, 16, 18 y otros más, que son los agresivos para el cáncer cervicouterino, como el cáncer en los hombres, de testículo, pene, próstata también, porque puede pasarse esa infección. No, digo, yo no soy médico, hay médicos especialistas, pero se sabe que también la próstata se inflama y no solamente en el hombre queda en la parte externa, también el virus del papiloma queda en la parte interna. Estas células cuando son internas van comiendo, creciendo y pueden llegar hasta la próstata, pueden llegar a los testículos, pueden llegar al pene y bueno, pues se les cae. No, digo, o sea, es chistoso, pero pues sí pueden tener la pérdida de este miembro, al igual que nosotras como mujeres podemos perder. Y ya cuando se dan esos tratamientos y si no se dan a tiempo, pues obviamente esas lesiones también en las mujeres crecen. ¿Y qué pasa? Que se puede desarrollar un cáncer, o para evitar que se siga desarrollando y que este cáncer en las primeras etapas, unos te dicen toma quimioterapias, ¿no? Hay especialistas, hay oncólogos que te indican quimioterapias, radiaciones, pero hay otros doctores que son más generosos, que también son especialistas, en este caso los ginecólogos o ginecólogas, te dicen, bueno, antes de llegar al grado de una quimio, al grado de una radiación para prevenir, hay que operarte y hacer una extirpación de todo, es decir, quitan absolutamente todo, obviamente pues ya no vas a tener un periodo, o sea, ya no vas a tener un sangrado, ya tampoco pues vas a poder embarazarte, tendrás que tomar hormonas ya de por vida, ¿no? Ya cuando se llega la premenopausia y la menopausia tienes que tomar hormonas durante mucho tiempo para evitar estos cambios bruscos, ¿no? Bueno, pues estas son las soluciones. La única cura para este virus es obviamente en las mujeres la extirpación
de útero, de ovarios, de matriz, o sea, todo. Es la única manera de que haya una cura, porque al quitar eso ya no va a tener dónde alojarse este virus, ¿sí? O sea, ya no va a haber un lugar donde se pueda alojar. En los hombres, por eso a veces también tienen que hacerle alguna extirpación de quitar algún testículo o alguna parte de su aparato reproductor, porque pues obviamente no recibieron un tratamiento adecuado. Ahora, este tipo de vacunas, como yo les decía, la más recomendable son la Gardasil y la Gardasil 9, porque son bivalentes y tetravalentes, es decir, son tratamientos más generosos, más completos, si son más costosos. La aplicación de este tratamiento por dosis equivale entre los 3,200 hasta los 5,000 pesos por dosis. Depende de qué lugar te lo pones. Digo, si te vas a Ángeles Metropolitano, pero del Pedregal al Español, a Médica Sur, pues obviamente el costo de esta vacuna va a ser más alto, ¿no? Porque pues obviamente pues los doctores también tienen que cobrar sus honorarios, o el proveedor es más caro, o por la zona es más cara. Pero pues hay lugares donde pues también son obviamente lugares que están autorizados, porque no todos los lugares están autorizados, no todos sus ginecólogos, no todos sus urólogos están autorizados para aplicar esos medicamentos, necesitan un permiso, porque obviamente esas vacunas se necesitan pedir y tener en un lugar como muy adecuado para tener esa vacuna, porque aparte de esa caducidad necesitan tener ciertos cuidados, cierta temperatura, y no las pueden tener como en un consultorio de similares, ¿verdad? Hay laboratorios que las aplican, entre ellos está el Polanco, el API, el Chopo, son los que aplican este tipo de tratamientos, que más o menos su precio oscila entre, creo que los 4,000, algo así, pero hay algunos lugares que son pues un poquito económicos, o ya dependerá de tu ginecólogo si está certificado, si él puede pedir la vacuna y aplicártela. Y obviamente un tratamiento que va aparejado de ese tratamiento, que puede ser tópico o de otra índole, ¿ok? Así que bueno, pues esta es la cuestión del virus de papiloma. Como tal, ay, ya nos dieron las 10. Miren, yo empecé antes para terminar antes, pero pues resulta que sí me alargué. La verdad es que es un tema bastante complejo. Les digo, yo no soy médico, pero pues obviamente tuve que investigar. Entre las fuentes encontramos la Clínica del Papiloma Humano, por si quieren googlearla, pongan Clínica del Papiloma Humano y ahí les va a salir. Medic Plus, obviamente con médicos especialistas, en este caso ginecólogos, ginecólogas y pues muchos médicos. Yo en lo personal les recomiendo que sean muy cuidadosos con su intimidad, con su sexualidad. No se lo entreguen a cualquier fulano, a cualquier fulana. La verdad, habemos personas que valemos mucho por lo que somos, por quienes somos, por los valores que tenemos, que nos han enseñado en nuestros hogares, que nosotros hemos aprendido, como para entregarle nuestra seguridad a un fulano, una fulana X, que a lo mejor ni siquiera tiene esos cuidados y que te puede poner en riesgo. Imagínense, esto es un virus de papiloma que te puede provocar cáncer, o que a lo mejor no es tan agresivo y dices, bueno, no tengo nada más está ahí, pero bueno. Pero imagínense, un VIH, un SIDA, por 5 minutos, por 30 segundos, 5 minutos, lo que ustedes quieran. El riesgo en el que se pone una persona, en el que nos ponemos todos, en el que se puede poner por hacer estas prácticas, a lo mejor de intercambio de parejas, de poliamor, es muy respetable. Pero si lo van a aplicar, si van a llevar este estilo de vida, lo más importante es que se hagan sus chequeos, hombres, mujeres y todo lo que ustedes quieran, cada 6 meses.
sobre todo de infecciones de transmisión sexual. Y todos estos estudios pertinentes, biometrías hemáticas, conteo de plaquetas, para que vean efectivamente si algo está bien, algo no está bien, y obviamente tener estos cuidados, ¿sí? Porque pues obviamente la salud es sumamente importante, ¿sí? Tener una enfermedad, porque es una enfermedad como tal, que tú no sabes si a la larga te pueda ocasionar la muerte. Digo, todos estamos expuestos, pero que te pueda ocasionar la muerte es sumamente complejo, y más por esta índole que pues dices, bueno, a lo mejor tampoco esta persona estaba enterada, pero pues es cuidadosa, me cuida, me respeta, y bueno, tienes la mala suerte. Pero cuando no son así, cuando son patanes, patanas, imagínense. Por eso yo les traje este tema, para que se cuiden, para que vayan al médico, para que pregunten. No es un tema tabú, todavía siguen viéndolo. Yo hace poquito tengo un conocido que es abogado, es hombre, bien ojo alegre. Y llegó un día, me lo encontré en un juzgado, platicamos, y me dice, es que fíjate que, bueno, muy molesto, me contó su historia. Y cuando me dice, no, es que pues a mi hija por tonta le contagiaron esto, y la manera en que se expresó, de verdad, siendo su padre, o sea, expresarse así de su hija, de verdad, qué feo, porque es un tema tabú, del que no debería de ser tabú, del que te deberías de sentar con tu pareja, con tu novio, con tu amante, con tu casi algo, y platicarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué espero yo de ti? A lo mejor si nada más va a ser en ese momento un rato, bueno, cuidarse, ¿no? Y si en algún momento se va a terminar, saber que los dos se cuidaron y se respetaron en ese momento, y saber que en lo futuro vas a tener una tranquilidad de que esa persona no te transmitió ninguna enfermedad, ni tú a esa persona. O sea, es un tema de salud muy, muy importante, porque del 85 al 90% de la población que padece un cáncer de esta índole y de este virus de manera internacional, o ya a forma internacional, muere de cáncer. Entre las mujeres muere de cáncer cervicouterino provocado por un virus de papiloma maltratado o que no fue diagnosticado en su momento. También hombres que han sido contagiados, que tienen cáncer de próstata, cáncer de testículos, cáncer de pene, es porque no le dieron el cuidado necesario, y porque pues se les hizo fácil tener múltiples parejas y no tener un cuidado, ¿ok? Tengan mucho cuidado. Espero que los que fueron, los que vinieron, a mi tocaya Mayra, a mi hermanito Nergal, por ahí a mi tía Ofelia y varios más que por ahí vi, muchas gracias por verlo. Si les gustó, pues compártanlo. Ya lo van a ver más al ratito pues en YouTube. Bueno, eso espero que subirlo antes de irme a dormir, porque tengo muchas cosas todavía que hacer. Pero pues espero que les haya gustado, espero que les haya quedado un poquito más claro, que tengan esa curiosidad, vayan y pregúntenle a sus, no le pregunten a su tía, no le pregunten al vecino, no le pregunten, no, pregúntenle a un médico especialista. Si ustedes tienen por ahí la sospecha de algo que no está bien, vayan con un médico, aunque sea un médico general. Platíquenle sus dudas, platíquense si andan ahí del tingo al tango, y qué cuidados deben de tener para esa situación. No se vale, y yo siempre lo he dicho, no se vale jugar con los sentimientos de las personas, no se vale usar el cuerpo de las personas, y no se vale poner en riesgo la seguridad y la intimidad de una persona que te está entregando esa parte de su vida, ¿sí? Cuiden mucho, en serio, cuiden mucho su salud, porque es muy, muy importante. Si algo se detecta a tiempo, tiene una solución, tiene un tratamiento, y pues obviamente tiene un mayor factor de vida, ¿sí? Hay tratamientos muy generosos. Si no se detecta a tiempo, pues a veces ya no se puede hacer otra cosa. Así que bueno, pues yo
ahora sí ya me voy a despedir de todos ustedes. Y pues, pues ya, ahora sí me despido con esta cancioncita, porque ya son 10:07 de la noche y ya hay que hacer cosas. También pues tengo que dejar que aquí ya mi familia haga otras cosas. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Yo los dejo con esta cancioncita de Hombre Lobo en París. Muchas gracias. Ya saben, si Dios quiere y el Gadu lo permite, más bien si el Gadu lo permite, estaremos aquí el siguiente lunes, ¿sí? Así que pues ya saben, larga vida y prosperidad para todos ustedes. Esto es por el género humano, por amor a la humanidad, la fraternidad universal. Muchísimas gracias a todos ustedes. Así que pues cuídense mucho. Yo los veo pronto con otro tema que ya me pidieron. Hoy no lo hice, pero espero poder traérselos en la siguiente semanita. Y ya si quieren algún otro tema, pues me lo pueden pedir aquí en redes sociales, en inbox. Así que pues muchísimas gracias. Mucho. Bye.